Buenas tardes, espero que sigan muy bien. Vamos a continuar en este ciclo de clases virtuales, en esta nueva modalidad que tiene la promoción. Y hoy ya increíblemente vamos por la clase número 9 y nos vamos a encargar de las deudas de los cónyuges y de la administración y disposición de los bienes de la comunidad de ganancias. Ustedes ya empezaron con régimen patrimonial del matrimonio en las clases anteriores. Muy bien. Cuando hablamos de deudas, en líneas generales se ha distinguido, vamos a ver ahora que se los ha llamado con diferentes nombres, pero en línea general lo que hay que tener en claro son dos cosas. Una cosa es la responsabilidad por la deuda y otra muy distinta es la contribución en la deuda. La responsabilidad por la deuda me está diciendo quién responde por la deuda contraída con terceros. Es decir, un cónyuge contrae una deuda con un tercero y este tercero, ¿a quién le puede agredir bienes? ¿Solo al cónyuge que contrajo la deuda o puede ir también contra el otro? Esta es la pregunta. Relación entre cónyuges con terceros. La otra es la contribución en la deuda. Es el aspecto interno de la obligación. El otro es externo, porque es cónyuge y terceros. Esto en el aspecto interno se le llama contribución en la deuda, porque en definitiva lo que queremos saber acá es con relación ya, ahora sí, solo a los cónyuges, a los terceros ya les pagamos, ¿qué bienes deben soportar la deuda? Y si se pagó la deuda con el dinero que se debía pagar. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía una deuda que era ganancial, por decirle de alguna manera, se tenía que pagar con dinero ganancial. Si se hizo así, no hay problema. Si era una deuda propia y la pagué con dinero propio, tampoco hay problema. Entonces, ¿cuándo? Y problema es una forma de decir, porque no es que haya problema, sino que no voy a tener que pedir recompensa. Entonces, ¿cuándo va a surgir el derecho a recompensa? Cuando yo pagué una deuda propia con dinero ganancial o una deuda ganancial con dinero propio. Entonces acá va a surgir esto que ustedes ya vienen escuchando hablar de la recompensa, pero esto interesa solo a los cónyuges y se va a plantear recién en la liquidación de la comunidad de ganancias. Entonces, acá tenemos otro cuadrito que alude a lo mismo, es decir, diferenciar la responsabilidad por las deudas, esto que hablábamos recién, relación con terceros, de lo que son las cargas de la comunidad, que le interesan solo a los cónyuges y que se van a resolver cuando se liquide la comunidad de ganancias. Mientras que en la responsabilidad por las deudas, yo al tercero no le puedo decir, mira, vas a cobrar cuando se liquide la comunidad de ganancias. Al tercero le tengo que pagar cuando la deuda es exigible. Si me comprometí a pagarle hoy, hoy. Y si me comprometía dentro de un mes, porque si no me va a ejecutar. Y este es el otro aspecto también que tiene que ver con los terceros. ¿Me va a ejecutar a mí solo o hay determinadas deudas por las que puede ejecutar a mi cónyuge? Esto también se lo ha llamado, y esta es la denominación más criticada que tiene este tema, pasivo provisorio y pasivo definitivo, ¿no? Porque el pasivo provisorio lo tengo que resolver ahora, esto que yo les decía hoy. No le puedo decir al tercero, vení que te pago cuando se extinga la comunidad y después hagamos la liquidación. Pueden pasar años. Mientras que el pasivo definitivo, que es la contribución a la deuda, el tema de las cargas, lo voy a definir cuando ya está terminada la comunidad de ganancias. Y esto que ya se los vine adelantando, entonces en uno se alude a la relación externa, cónyuge o cónyuges con terceros, y el otro relación interna. Solo me importan los cónyuges. Nosotros nos vamos a dedicar hoy a la responsabilidad por la deuda, porque el tema de las cargas lo van a ver cuando vean liquidación de la comunidad de ganancias. Entonces dijimos que en esta responsabilidad por la deuda tenemos a un cónyuge o a ambos y a los terceros acreedores. Básicamente los terceros acreedores quieren saber qué bienes pueden agredir y contra quién puedo ir. En líneas generales nosotros sabemos que en la
generalidad de los casos, si yo contraigo una deuda, respondo con todo mi patrimonio. Perfecto. El tema es, ¿puedo ir contra el cónyuge? Porque el cónyuge no contrajo la deuda. Ustedes ya algo vieron en la clase pasada en régimen primario. Entonces, acá vamos a hacer una diferenciación y nos vamos a meter un poquito en algo que ustedes ya vieron en la clase pasada. Y que son cosas que tienen una diferencia importante. Entonces, hay que recordar que hay una responsabilidad por la deuda que se aplica en los dos regímenes, porque incluso en el otro no vamos a tener el tema de la contribución, el tema de separación de bienes, y un tema diferente en el régimen de comunidad. Entonces, son dos sistemas diferentes. Nosotros vamos a tener un tema de deudas solidarias que se me va a aplicar, está en el régimen de comunidad o está en el régimen de separación, y un sistema que se me va a aplicar solo en el régimen de comunidad. Entonces, ¿cuál es el que se aplica en los dos? Vamos a repasar un poquito, ustedes lo vieron en la clase pasada con Leonardo. Es el 461. Siempre el principio general es que cada uno responde por sus deudas. Yo respondo por mis deudas, mi cónyuge responde por las suyas. Pero hay excepciones. Entonces, tenemos dos excepciones en donde se va a responder en forma solidaria en cualquiera de los dos regímenes. Acá no me va a importar si estoy en un régimen de comunidad o en un régimen de separación de bienes. Si es casado, se me va a aplicar el 461. Pues van a ver cómo sigue, ahora estamos viendo régimen matrimonial, patrimonial, o sea que están casados. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. También lo vieron, es decir, necesidades ordinarias del hogar y lo dispuesto por la educación y sostenimiento de los hijos, que son los hijos comunes, pero que también pueden ser los hijos míos, los hijos de él, los tuyos, los míos, los nuestros, que son menores de edad y viven con nosotros, o que son mayores, pero que tienen una capacidad restringida o una discapacidad y viven con nosotros. Entonces, yo ahí tengo una responsabilidad solidaria en donde el acreedor no solo me puede venir a ejecutar a mí, puede ir y ejecutar a mi cónyuge. Es decir, por ejemplo, si yo no pagué el colegio de los chicos, y yo contraté, si yo fui al colegio, dije quiero que vengan a este colegio, firmé, van a venir acá, esta es la cuota. Después, por X motivo, dejé de pagar esta cuota. Entonces, representante del colegio, ¿a quién puede agredir? Bueno, puede agredirme a mí, todo mi patrimonio, pero como es colegio, es decir, sostenimiento y educación de los hijos, también puede agredir todo el patrimonio de mi cónyuge. Lo mismo necesidades ordinarias del hogar. Alquilamos. Yo fui y firmé el contrato de locación. Mi cónyuge no, pero dejé de pagar el alquiler. Entonces viene el propietario y me dice, señor, usted no me pagó, me demanda y me demanda a mí y lo demanda también a mi cónyuge. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ahí, estamos alquilando ese inmueble y entonces son necesidades ordinarias del hogar y no estamos pagando el alquiler. Entonces nos puede demandar y ejecutar a los dos y nos puede ejecutar todos los bienes míos y todos los bienes de él. ¿En qué sistema? En los dos, régimen de comunidad y régimen de separación. Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Entonces, este es el principio, siempre. Cada uno responde en forma separada por las deudas que contrae. Lo otro son excepciones. Y esto es en cuadrito. Principio general, responsabilidad separada. Excepciones, necesidades ordinarias del hogar, sostenimiento y educación de los hijos comunes y de unos de ellos que conviven en el hogar, menores con capacidad restringida o con discapacidad, ¿no? Conviven en el hogar y son menores o pueden ser mayores con capacidad restringida o con discapacidad, lo que se conoce con el nombre de familia ensamblada. Ahora pasamos a una excepción más que solo se da en el régimen de comunidad. Entonces, 461 lo aplicamos en los dos regímenes. Responsabilidad solidaria. 467 solo en el régimen de comunidad. Y esta excepción es una obligación concurrente.
Entonces, principio, régimen de comunidad, responsabilidad separada. ¿Sí? Yo respondo por las deudas que contraigo, mi cónyuge también. Pero, por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también con sus bienes gananciales el cónyuge que no contrajo la deuda. Entonces, yo tengo un departamento ganancial, mío. Es ganancial, pero mío. Ustedes se habrán visto que una cosa es la propiedad y otra cosa es la calificación. Propiedad, titularidad significa que yo lo adquirí y yo figuro en el registro de la propiedad como titular registrado. El bien es de Ana María Techile. Lo que pasa es que dice que Ana María Techile está casada con fulano. Entonces, y que está casada con fulano en un régimen de comunidad de ganancias. Y que el bien lo adquirió a título oneroso. Entonces, es ganancial. Pero es mío. Entonces, yo contrato para hacerle a ese bien, pintarlo y algunas reparaciones en las cañerías y demás. ¿Qué bienes puede agredir el acreedor si yo no pago? Si, bueno, la persona que contraté, yo le di un adelanto, compró los materiales, empezó a pintar, empezó a reparar las cañerías, pero yo le dejé de pagar la mano de obra. Entonces me puede agredir a mí todos los bienes porque yo contraje la deuda. Entonces, a mí me agreden bienes propios y bienes gananciales. ¿Por qué acá hacemos la diferencia? Porque acá ya estamos en un régimen de comunidad de ganancias. Entonces, este solo se aplica en este régimen. Ahora, a mi cónyuge solo le puede agredir los bienes gananciales. Los bienes propios no se los puede agredir. Y entonces acá tenemos un cuadrito. Yo resalto mucho esto porque ahora vamos a ver una jurisprudencia en donde generalmente esto se confunde. En donde tenemos los dos sistemas. 461. ¿En qué régimen se aplica? En los dos. Régimen primario. 467. ¿En qué régimen se aplica? En el de comunidad. Excepciones del 461, necesidades del hogar, sostenimiento y educación de los hijos. Excepciones del 467, conservación y reparación de bienes gananciales. ¿Qué bienes responden en el 461? Todos y de ambos cónyuges. ¿Qué bienes responden en el 467? Todos los bienes del que contrajo la deuda y solo los gananciales del que no la contrajo. Nosotros tenemos regulado acá también el tema de la recompensa. La otra cara o el otro aspecto de la obligación que yo les decía hoy, el aspecto interno, que después lo van a ver en liquidación, pero que ya acá nos dice qué es y cuándo tiene lugar. Entonces nos dice esto que yo ya hoy les adelanté. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales debe recompensa a la comunidad y esta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad. Propio con propio, no hay recompensa. Ganancia con ganancia, no hay recompensa. Cuando esto no se da así, entonces ahí surge el derecho a recompensa. ¿Por qué? ¿Qué busca la ley? Que un patrimonio no se enriquezca a costa del empobrecimiento del otro, porque si yo pagué con dinero ganancial deudas propias, entonces esta se está enriqueciendo a costa de este. Entonces, esto es lo que no se busca. Lo que se busca, que no se enriquezca uno a costa del otro, del empobrecimiento del otro. Fíjense acá, yo ya les traje un fallo del año 2017, antes del código sabía, pero era distinto el sistema de deudas, así que no los quiero complicar, parecido pero distinto, en donde, ¿qué pasaba acá? El acreedor quería ejecutar, o sea, su deudor era un cónyuge, pero le quería ejecutar bienes que estaban a nombre del otro y no había acreditado que se encontraba en alguna de las excepciones. Es decir, yo, para ir contra los bienes del que no contrajo la deuda, tengo que acreditar que se encuentra en alguna de las excepciones. Del 461, ¿sí? Es alguna de estas que son solidarias, y si estoy en un régimen de comunidad, puedo también invocar las del 467. Entonces, cuando llega a la Cámara dice, mire, recuerde lo que dispone el 467, que cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. En tal marco, no encontrándose controvertido que el inmueble de Marras se encuentra registrado en un 100% a nombre de quien sería cónyuge del aquí demandado, quien, a su vez, no es parte en el expediente,
y no habiéndose invocado ni acreditado ninguno de los supuestos de excepción a la regla de responsabilidad contenida en el artículo 461 del Código Civil, no existen razones que pudieran justificar la adopción de la medida que se pide. Vamos a pasar ahora a administración y disposición. En el régimen de comunidad de ganancias. Nosotros vamos a hacer muy poquito, pero un poquito de cómo se regula esto en el derecho comparado con un poquito de historia. Nosotros sabemos que dentro del régimen de comunidad puede haber distintos tipos de administración. En estos tipos de administración hay un tipo que ya no está vigente, y ustedes se darán cuenta por qué, porque es obvio hoy por hoy, pero que era el que regulaba el Código Napoleón y que fue seguido por Vélez Sarsfield, que era el régimen de administración marital. Los otros tres sistemas, el 2, 3 y el 4, en este cuadrito que están viendo, están vigentes en el derecho comparado. Así tenemos el régimen de administración separada, que quiere decir que cada cónyuge administra y dispone de los bienes por él adquiridos. Ese es el sistema que tiene Colombia, Salvador, Uruguay, Venezuela y Argentina. El régimen de administración conjunta, que ahora vamos a ver la redacción de algún artículo para que ustedes se den una idea, es decir, los dos cónyuges administran conjuntamente los bienes gananciales. Ese es el tema que tiene Perú, España y Panamá. Y el régimen de administración indistinta, que es el que tiene Italia, Bélgica y Francia. Vamos a ver, yo les decía algún que otro ejemplo. Por ejemplo, el español, que regula la conjunta, nos dice, en defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determine en los artículos siguientes. El francés regula la indistinta, por ejemplo. Cada uno de los esposos tiene el poder de administrar solo los bienes comunes y disponer, salvo la responsabilidad por faltas que cometiera en su gestión. Los actos cumplidos sin fraudes por un cónyuge son oponibles al otro. Entonces, vemos que puede haber, aún dentro de un régimen de comunidad de ganancias, distintas formas de administración. ¿Cuál tiene la Argentina? Dijimos, un régimen de administración separada. Y en general se dice que es un régimen de administración separada con tendencia a la conjunta. ¿Por qué? Porque cada uno de los cónyuges administra y dispone de sus bienes propios y gananciales, pero hay determinados actos, los de mayor trascendencia, que necesitan el asentimiento del otro. Vamos a ver esto y vamos a verlo más puntualmente bienes gananciales, pero vamos a ver que aún en los bienes propios para la vivienda también se necesita el asentimiento, como ustedes ya lo vieron, en régimen primario. Bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el 456, que era el 456 la vivienda. Es decir, si no sabían que es propio mío, está o se encuentra la vivienda, donde vivo con mi cónyuge, puede haber hijos o no, entonces para disponer de este bien necesito el asentimiento del otro. Ustedes ya esto lo han visto. Vamos ahora a los bienes gananciales. Principios y excepciones en los bienes gananciales. El principio es el mismo. Cada cónyuge administra y dispone de los bienes gananciales que adquiera. ¿Cuáles son las excepciones? Aquellos bienes que por su trascendencia económica son más importantes o que se busca que no se realicen sin el asentimiento para que el otro se entere de que determinados bienes importantes se van a disponer. Es un asentimiento. ¿Qué quiere decir esto? El otro cónyuge, el que no es el titular registral, por ejemplo, de un departamento, no dispone, solo da un asentimiento. ¿Qué quiere decir esto que no dispone? Vamos a poner un ejemplo mientras vamos viendo qué bienes. Así es más fácil. Por ejemplo, acá les dice, los bienes registrables, es decir, yo necesito el asentimiento para todos los bienes registrables. En el principio del artículo ustedes tienen lo que ya vimos que es el principio general que les dice la administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o grabar los bienes registrables. Supongamos un departamento. Supongamos que yo tengo un departamento en la costa, qué sé yo, Mar del Plata, con vista al mar. Lo quiero vender. Y le pido el asentimiento a mi cónyuge. Y mi cónyuge me dice, no, no te doy. ¿Por qué no? ¿Por qué no me das el asentimiento? Porque a mí me gusta el departamento de Mar del Plata. Y yo quiero seguir yendo a Mar del Plata. Esto me dice mi cónyuge. Y no quiero que lo vendas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo no tengo el asentimiento del otro, yo puedo pedir autorización al juez. Y el juez me la puede dar si las razones del otro no son justificadas. Y estas razones no son justificadas. Porque para que sean justificadas tiene que estar en juego o el interés familiar o bien tiene que estar en juego que yo lo quiero de alguna manera defraudar. Por ejemplo, vamos a suponer el mismo caso. Yo quiero vender el departamento en Mar del Plata y él no me da el asentimiento y cuando llama el juez, ¿sabe qué pasa? Nosotros estamos separados de hecho, estamos así del divorcio. Y ella lo que quiere es vender el departamento para transformarlo en dinero y una vez que yo le dé el asentimiento para vender el departamento, para disponer del dinero no necesita de mi asentimiento. Entonces me quiere defraudar. Y si se acredita esto de que estamos separados de hecho y estamos ya casi encaminando el divorcio, es probable que el juez no lo dé. Por otro lado, yo les decía recién, es un asentimiento porque acá nuevamente, una cosa es la propiedad y otra cosa es la calificación. Entonces, yo decido si se vende o no. Él no puede decidir venderlo. Vamos a suponer entonces que siempre con mi departamento en Mar del Plata. Viene un día y me dice, ¿qué te parece si vendemos el departamento de Mar del Plata, que es mío, y compramos algo más grande acá, con todos los gastos que tenemos allá, que pagamos despensas, que esto, que aquello? Yo digo, no, yo no lo quiero vender, a mí me gusta el departamento de Mar del Plata, porque yo vine un fin de semana y me voy, no tengo que estar pensando en hotel, no tengo que pensar nada, no tengo que saber nada porque ya tenemos de todo. No, yo no lo quiero vender. Y él no puede hacer nada. O sea, él no tiene la iniciativa de nada. No puede decirle al juez, mire, yo quiero vender y ella no, porque ella es mío. Por eso es, una cosa es la propiedad y otra cosa es la calificación. ¿Para qué otros bienes necesito yo el asentimiento? Para las acciones nominativas no endosables y las no carturables, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824. ¿Qué nos dice el artículo 1824? Más o menos lo mismo. Nos dice, 1824, incumplimiento del asentimiento conyugal. El incumplimiento del requisito previsto en el artículo 470 inciso B, que es el que acabamos de ver, en los títulos nominativos no endosables o no cartulares, no es oponible a terceros portadores de buena fe. Al efecto previsto por este artículo, se considera de buena fe al adquirente de un título valor incorporado al régimen de la oferta pública. Este era un tema que estaba muy cuestionado con el código derogado, es decir, la doctrina en general se cuestionaba si hacía falta o no el asentimiento. Yo acá traje la opinión de un doctrinario, había varias, había dos posturas y estaban las posturas de cada uno de ellos, en donde Mazzinghi decía que se necesitaba el asentimiento y que no había duda de que se necesitaba el asentimiento, porque las acciones nominativas son derechos cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria. No le importa que dicho registro no sea llevado por una dependencia oficial, que es lo que decía la otra postura, ¿no? Pero si no, no hace falta porque no es una dependencia oficial, no importa, dice él. Las sociedades están obligadas a llevarlos por expresa disposición de la ley. Así lo dice el 213 de la 19550. Y el cumplimiento de este deber será fiscalizado por la Inspección General de Personas Jurídicas. Entonces, ya con el sistema derogado, Mazzinghi opinaba esto. Hoy no queda ninguna duda porque fue expresamente puesto en el 470. Las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior también necesitan asentimiento y también los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. El otro tema que también suscitaba cantidad de opiniones en la doctrina era el tema de las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores, que como vemos
el Código Civil y Comercial lo resolvió porque dice, también requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Por ejemplo, el ejemplo típico, el que generó más jurisprudencia de este tema, boleto de compraventa. ¿Qué pasaba con el boleto de compraventa? Había dos posturas. Una postura entre la que se encontraba Belucio que decía, tengo que pedirle asentimiento a la firma del boleto. La mayoría de la doctrina y gran parte de la jurisprudencia decía, no hace falta el asentimiento en el boleto de compraventa porque el boleto de compraventa no es un negocio de disposición, es un negocio de obligación. Ahora, ¿qué pasaba en la realidad? Y esto tenía además algunas otras alternativas en donde decía, bueno, habría que dejar constancia en el boleto, los que estaban en esta segunda opinión, de si el vendedor se compromete a tener el asentimiento de su cónyuge o si no se compromete, porque la responsabilidad que puede generar si el cónyuge no da el asentimiento es distinta. Entonces, ¿qué pasaba en esta segunda posición? Es decir, la que decía, es un negocio de obligación y por lo tanto no necesito el asentimiento a la firma del boleto. En el ejemplo que estamos viendo, supongamos que era una venta, o poner una casa acá, al momento de escritura. Entonces yo llamaba a mi cónyuge al momento de escriturar, mi cónyuge no me daba el asentimiento. Esto generaba, se podía pedir el juez y todo esto, pero ya había firmado el boleto. Igual se podía pedir, pero bueno, el problema es que en ese momento generaba responsabilidad al vendedor que de alguna manera se había comprometido, si así se había puesto en el boleto, esto también generaba posturas, a conseguir el asentimiento de su cónyuge para poder perfeccionar el acto. Entonces, ¿qué hizo el código? Dijo, bueno, si esto nos va a generar problemas después, ¿por qué no lo resolvemos antes? Y cedamos el periodo de asentimiento cuando se firma la promesa de los actos comprendidos en cualquiera de los incisos anteriores. ¿Mm? Ahora bien, también puede suceder que el acto se realice sin el asentimiento del cónyuge. ¿Qué puede hacer el cónyuge que no dio el asentimiento? Puede demandar la nulidad del acto. Ya venimos viendo en reiteradas clases que casi todas las acciones tienen un plazo de caducidad breve y es de 6 meses. Es decir, yo puedo demandar la nulidad del acto dentro de los 6 meses. ¿6 meses de qué? De haber conocido el acto, pero que no puede ser superior a 6 meses de que se haya extinguido el régimen matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner con un ejemplo. Mi cónyuge dispone de un inmueble. Ahora el departamento es de él. Vamos a poner un departamento de él. Y no me dice nada, no me pide el asentimiento. Y yo me entero de esto el 4 de abril del 2020. Porque me comenta un vecino, por lo que fuera, porque me mandan una carta de documento, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 6 meses para pedir la nulidad del acto. ¿Cuándo se vencen esos 6 meses? El 4 de octubre del 2020. 6 meses de que conocí el acto. Aunque se realizó el 28 del 2017. Ahora bien, si se extinguió la comunidad por fallecimiento, es decir, el señor falleció el 28 de febrero del 2020, y resulta, les aclaro que arriba donde dice 28 del 2017 era del 2019, pero bueno, me quedó mal en el ejemplo. También podría ser. 6 meses. La viuda se entera, que en este caso sería yo, igual que en el otro. El 4 de abril del 2020, cuando voy a abrir el sucesorio, se presenta el comprador y dice, yo acá tengo vuelto a comprar. ¿Y desde cuándo se cuentan entonces esos 6 meses? No desde que conocí el acto, sino desde el fallecimiento. ¿Por qué? Porque no puede ser o no puede ir más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. Y el régimen matrimonial se extinguió por fallecimiento el 28 de febrero del 2020. Bien, bienes adquiridos conjuntamente, lo que ustedes en derechos reales vieron como condominio.
Que yo esté casada no quiere decir que no pueda adquirir en condominio. Obviamente yo puedo adquirir en condominio. Con mi hermana, con mi tío, con una amiga, con un amigo o con mi cónyuge. Esto es perfectamente posible. Entonces podemos adquirir un condominio ganancial. Si compramos algo los dos, en donde podemos comprar los 50 y 50, o 40 y 60, o 30 y 70. ¿Qué pasa acá con la administración y disposición? ¿Qué nos dice el 471? La administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponden en conjunto a ambos, cualquiera sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se lo autorice judicialmente en los términos del artículo 458. A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos anteriores. A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en este artículo. Si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si afecta el interés familiar. Entonces, se aplican las reglas del condominio, pero con algunas diferencias. Es decir, no se define la administración por mayoría. Yo puedo tener el 70 y el 30 conjuntamente. Otra diferencia. En el condominio común, cada condominio puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condominios. ¿Qué pasa en el condominio entre cónyuges? Nosotros necesitamos el asentimiento del otro cónyuge para enajenar o gravar. Entonces, estas son algunas diferencias. Los bienes que se encuentran dentro del 470, que tenemos además en condominio. En el condominio común, por ejemplo, 1997 dice, excepto que se haya convenido la indivisión, todo condominio puede, en cualquier tiempo, pedir la partición de la cosa. En el condominio entre cónyuges, si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si afecta el interés familiar. Entonces, estas son algunas de las diferencias que tenemos entre el condominio común y el condominio entre cónyuges. Ausencia de prueba. ¿Qué pasa en estos casos en donde tenemos un bien claramente no registrable, porque si fuera registrable tendríamos identificado al titular, en donde no se sabe de cuál de los cónyuges es? Por ejemplo, esos Smart TVs impresionantes que hay, que salen bastante dinero, y yo lo quiero vender, pero no puedes gritar que lo compré yo. Entonces, ¿qué me dice el 472? Me dice, se reputa que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva. Entonces, en esos casos, vamos a tener que vender los dos porque se supone que es de los dos por mitades iguales. Bien, hasta acá llegó la clase de hoy. Nos veremos nuevamente en la próxima clase virtual y bueno, que tengan un lindo fin de semana.